Bueno, buen día, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Josefina Bolis, de la materia Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo, y directora de la carrera de Comunicación Pública y Política. Y estamos en esta ocasión dándole la bienvenida desde 2013 a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, a Damián Celsi. Y digo 2013 y lo remarco porque recordábamos recién con Damián que la última vez que estuvo en este edificio fue en contexto de la inundación de la ciudad de La Plata, donde para los nuevos, los más jóvenes, les contamos que hubo un operativo enorme de la militancia, de la docencia, de la comunidad universitaria, pero articulada y organizada también desde el Estado y desde las organizaciones políticas de esta ciudad, para coordinar la ayuda o coordinar la asistencia ante la terrible inundación que atravesó nuestra ciudad y que fue para nuestra comunidad y yo creo que para toda la ciudadanía platense una marca que nos reformuló, nos transformó nuestra subjetividad como habitantes, como ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Nos cambió la forma de ver la política, de entender también cómo transformamos esta realidad que muchas veces no depende de nuestra voluntad, que muchas veces nos sorprende con la contingencia, como puede ser una catástrofe climática, pero que ante toda esa imprevisibilidad de lo social, nosotros siempre podemos hacer algo. Y las formas en las que se da ese hacer algo, las formas en que se construye la militancia, ¿no? La militancia también como subjetividad, ¿no? Como forma de praxis sobre la realidad, es lo que trata este libro que viene Damián tan generosamente a presentar hoy, y también digo generosamente porque Damián está haciendo praxis en su distrito, ¿no? Damián es intendente de Hurlingham, además de ser un escritor, además de ser un hacedor de reflexión, es un hacedor de acción, ¿no? Es una conjugación, una persona, una subjetividad que condensa esto que en esta materia que es Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo. Veo que acá hay compañeros y compañeras de otros espacios, pero les comento que esta clase la pensamos desde esta cátedra porque una de las cosas que nos preguntamos cuando entramos a la facultad es qué significa ser un comunicador social, ¿no? ¿Qué significa ser un periodista? ¿Qué significa esto de maniobrar el mundo de las ideas? ¿Cómo hacemos para ser responsables por esas ideas para que tengan una injerencia efectiva en la transformación de la realidad? Porque, bueno, una de las consignas que tomamos es esta tesis 11 de Feuerbach, de Marx, en sus puntos sobre tesis sobre Feuerbach, donde dice, bueno, hasta ahora nos hemos dedicado a interpretar el mundo, mientras de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Lo que se trata en realidad es de transformar este mundo. Y en esta facultad que además tiene el nombre de Néstor Kirchner en su edificio, ¿no? Y tiene el nombre de Néstor Kirchner también reconociendo que esta facultad es producto de políticas de inversión universitaria de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, porque todos los metros cuadrados en los que estamos acá tuvieron como emergencia esa decisión, esa voluntad política y esa decisión histórica y esa comprensión del mandato popular de poner a la universidad pública en primer plano de una política de gobierno. En primer plano diciendo que además una política de Estado tiene que entender que hay pocos instrumentos de igualación social en nuestra sociedad. Digo, no tenemos tantas instituciones que puedan cumplir ese cometido de generar progreso social, ascenso social y generar y quebrar las lógicas de desigualdades que naturalmente existen, naturalmente no, históricamente, producto de dispositivos que generan desigualdad, pero que hay una necesidad de corregir, de desestructurar, de reinventar. Entonces, por eso esta facultad, que tiene el nombre de Néstor Kirchner, y por eso en esta facultad que además se refunda con el nombre de Rodolfo Walsh. El nombre de Rodolfo Walsh para nosotros es pensar
en que un intelectual que no entiende lo que pasa en su tiempo y en su cultura, en su tierra, es una contradicción andante. O sea, no sirve de nada ser un intelectual si no podemos entender que tenemos que producir conocimiento situado. Y además tenemos que producir un conocimiento que sirva para algo. Y no solamente para algo, sino para alguien, ¿no? Que siempre cuando decimos lo que decimos, cuando hacemos lo que hacemos, estamos favoreciendo a algo, a alguien, a un sector. Entonces, para nosotros retomar la bandera de Rodolfo Walsh también implica pensar en un intelectual comprometido, en un intelectual orgánico. Y eso es lo que para nosotros representa a Damián. Y te subí. No me habían preguntado si yo me sentía así, pero... Bueno, Damián después yo le voy a pasar el micrófono y va a contradecirme en todo lo que dije, pero espero no incomodarte con algunas categorías y estereotipos, pero sí quiero decir que esta obra, que es la tercera de una trilogía de Damián, que nosotros además vemos en la cátedra, ¿no? Lo tenemos como bibliografía obligatoria, su primer libro, Teoría de la Militancia, que fue de 2018. Después editó La Organización Permanente en 2020, y este es el tercero, que además, bueno, nos trae muchas preguntas de época, ¿no? Actualiza ante esta sociedad que tenemos hoy, que se está transformando y que necesitamos preguntarnos qué hacer, cómo abordar, cómo nos organizamos para cuestionarla. Y ahí yo quería decir que además, digo, una de las cosas de qué hacer, de cuando nosotros pensamos la participación, ¿no? Como una de las acciones claves de la democracia, ¿no? En la democracia tenemos representación de arriba hacia abajo y participación de abajo hacia arriba, ¿no? Y cuando estas se distancian o cuando alguna de ellas es atacada también por distintos discursos, muchas veces pasa lo que hoy tenemos, que es una democracia, bueno, insatisfacción democrática, dicen algunos, ¿no? Como una democracia en crisis, una democracia que no está cumpliendo aquello que el pueblo necesita, ¿no? Que no está generando esa articulación de demandas, ¿no? Cuando vemos hegemonías, generando esa articulación de demandas que genera un enlazamiento entre los representantes y los representados. Por supuesto, en un contexto también en el que tenemos liderazgos populares proscriptos, ¿no? La injusta presión de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver también con este quiebre en la posibilidad de construir un Estado, un diálogo de la ciudadanía y el Estado que resulte satisfactorio, ¿no? Que articule esa voluntad popular y que también nos permita canalizar el deseo, ¿no? Y muchas veces mezclamos muchos contextos, muchas categorías, muchos conceptos psicoanalíticos cuando hablamos de teoría social, que después podemos como profundizar por qué, pero que tiene que ver con preguntarnos qué es eso que nos mueve, qué es eso que le da sentido a nuestra vida, que nos saca de nuestra posición y nos lleva a transformarnos a nosotros mismos, a nuestra identidad, y a la vez transformar nuestros contextos. Y la militancia, para Damián, es el sumum, podríamos decir, es el lugar, la práctica que condensa de mejor manera esa canalización del deseo, esa canalización que nos hace sentir una realización, ¿no? De que estamos haciendo algo al tiempo que nos hacemos cargo, ¿no? Que nos hacemos responsables, que dejamos de ser víctimas pasivas de los eventos, ¿no? Que dejamos de sentir esa depresión de que nada se puede cambiar, que dejamos de sentir ese nihilismo, ese cinismo que muchas veces caracteriza a las juventudes y a los más grandes también. O sea, en este momento la verdad que es transgeneracional esa sensación, pero que aparece en las palabras, en la obra de Damián, la idea de pensar si la militancia puede ser un sujeto histórico, ¿no? Cuando pensamos en un sujeto histórico, ese que tiene a su cargo la transformación de la sociedad y a la vez la posibilidad de realizar la militancia transformando a los otros en militantes, ¿no? El mejor, y digo acá uno de los disparadores para discutir sobre la obra, el mejor
la mejor forma de pensar al militante no es solamente, o no debería ser, salvar a otro, sino que debería ser que el otro también devenga militante. Poder sumar a ese otro a la transformación. Y ahí el concepto de responsabilidad en cuanto a habilidad de dar respuesta, ¿no? Que esto es otro texto que tenemos en la cátedra, que es una conversación entre Judith Butler y Athena Athanasiou, que habla de este concepto de que nosotros tenemos la habilidad de dar respuesta, ¿no? Más allá de que no sepamos, que no tengamos las herramientas, hay una forma que podemos construir esa habilidad de dar respuesta. Y esa habilidad de dar respuesta muchas veces se consigue inventando, ¿no? Porque por ahí no está dado. No es que hay una linealidad, un progreso que sea previsible o unívoco, que vamos siguiendo una fórmula, sino que muchas veces lo que hay es la posibilidad de construirnos de todos esos sentidos comunes que traemos, de todo ese pensamiento de cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser el movimiento popular, cómo debería ser la organización política, y poder pensar algo nuevo. Y en ese sentido, esta obra sobre la militancia también nos lleva a pensar el mundo, ¿no? A pensar que nosotros estamos en un mundo que a veces parece que es imposible, ¿no? Siempre lo hablamos en clase, esto del tecnofeudalismo, ¿no? Nosotros lo trabajamos con la categoría de tecnofeudalismo, donde hay cada vez más una presencia de nuestra ciudadanía en las redes sociales, ¿no? En las plataformas virtuales. Es decir, ¿qué quiere decir presencia? Nuestra ciudadanía, nuestra sociabilidad, nuestros derechos básicos, laborales, educativos, de salud, se realizan a través de estas plataformas. Educativos, pensemos también en la universidad, como muchas veces se cuestiona este rol de encontrarnos, poner el cuerpo, mirarnos. Y aparece esta idea de que no lo podemos modificar porque las reglas lo pone Peter Thiel, Elon Musk, ¿no? Que lo ponen los grandes, Mark Zuckerberg, los grandes tecnorricos, que son 10 en el mundo y que están predeterminando la forma en la cual interactuamos, las estructuras en las cuales establecemos nuestras relaciones. Bueno, esto también nos lleva a pensar en que tenemos que hacer una militancia globalista, ¿no? Internacionalista diríamos en otro momento, pero que hay cuestiones como esas estructuras autoritarias, como también el cambio climático, ¿no? En el cambio climático, lamentablemente nosotros somos acreedores ambientales, ¿no? La mayoría del dióxido de carbono, el monóxido de carbono, lo genera el norte global. Bueno, que necesitamos pensar, y ahí voy tirando algunos ejes también para el debate, cómo hacemos para que esta articulación de un proyecto colectivo revolucionario pueda ser pensado por fuera de los límites de un Estado-nación, sin por esto decir que la herramienta del Estado es muy importante como para acelerar esas transformaciones, ¿no? Entonces, por un lado, este libro, desde la militancia, nos lleva a pensar la comunidad, nos lleva a pensar la comunidad organizada, nos lleva a pensar el rol de las organizaciones políticas, nos lleva a pensar el rol del Estado también como lugar, focus, como escenario de esas transformaciones, nos lleva a pensar el rol de los partidos políticos, el rol de la conducción, ¿no? Preguntarnos qué significa hoy conducir un movimiento nacional popular, y nos lleva a pensar también cómo discutir alguna de estas metáforas organizadoras, ¿no? Porque cuando hablamos de utopías, cuando hablamos de ideales, cuando hablamos de estos horizontes que nos permiten tener alguna certidumbre de hacia dónde conviene avanzar, bueno, estas metáforas ordenadoras hoy también nos están limitando, ¿no? Digo una, libertad, ¿no? O pensar en el individuo como sujeto histórico, individuo, indiviso. Bueno, la libertad hoy es una de las banderas, estas grandes metáforas que tenemos que cuestionar, porque es un polisémico, cuanto menos, ¿no? Hay muchas formas de entender la libertad y sabemos que interpela, que nos interpela a pensar en la libertad. Y sin embargo, hoy está hegemonizada, para seguir con la teoría de la cátedra, hegemonizada por una visión individualista que no es la única posible, o una visión privatista
justo ahora que se está discutiendo la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, bueno, que tampoco es la única forma en la cual tenemos que pensar la libertad. Entonces, digo, y para cerrar, después de última, vamos a trabajar de una forma dinámica, para que ustedes pregunten lo que quieran, hacia donde quieran, y no hace falta haber leído el libro es muy nuevito, yo supongo que ninguno lo tiene, así que la idea es que preguntemos desde el sentido común también, ¿no? Estas preguntas existenciales que tenemos, pero sí quiero destacar que Damián hace algo que es pensar en que tenemos la obligación de ser optimistas. ¿No? Tenemos la obligación, ¿no? Esto es algo que siempre se aparece como una dicotomía, ¿no? Entre el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad, pero que nosotros, si queremos llegar a este tipo de praxis transformadora desde la militancia, tenemos la obligación de tener una disposición al optimismo. Y eso no es tarea fácil, no es algo que aparezcan las soluciones en las discursividades contemporáneas. Digo, los medios no nos dicen que sea posible transformar algo, ni los medios, ni las redes sociales, pero que nosotros tenemos que poder pensar que es posible, ¿no? Tenemos que salir de ese posibilismo en el cual estamos limitados por lo existente. Y tenemos que organizar ese optimismo para conducirnos a acercarnos un poquito, ¿no? Y saber que muchas veces acercarse un poquito significa que le vamos a pasar la posta a otro, pero que al menos vamos a dejar la llama encendida para que otra generación pueda ampliar estos márgenes de igualdad, de justicia social y sobre todo de felicidad del pueblo, ¿no? Porque algo que nos mueve siempre tiene que ver con esta posibilidad de poder compartir y sociabilizar la felicidad, ¿no? La felicidad tiene que poder ser también un derecho para todos y todas. Así que, Damián, te paso el micrófono como para que nos comentes un poco las preguntas que te hiciste, o que, bueno, también cómo este contexto te interpeló a hacerte estas preguntas, y luego vamos a abrir para que también ustedes puedan hacer sus comentarios o plantear interrogantes. Gracias. Bueno, primero, Josefina, agradecerte, voy a ir en orden. Primero por la invitación. La invitación de Josefina me llegó en una movilización, que es el único lugar donde hablo con gente, fuera de Hurlingham. Entonces, en una movilización, creo que era por la reforma laboral o algo así, fue hace unos meses, y me hizo esta invitación. Sí, eso quizás huelga aclararlo. Agradecerte también porque esta fue la ocasión, como decías al principio, de que volviera yo a la Facultad de Periodismo, porque la última vez que había venido el agua creo que llegaba a 1,80 m de la altura de las casas. He pasado algunas noches en este lugar, porque dormíamos arriba de los colchones que iban a ser donados después a las familias afectadas. Y la verdad que volví y me impactó porque subí las escaleras que había subido por última vez hace muchos años atrás y nunca había vuelto a esta facultad. Y me pareció ver algo como de ese momento que, al mismo tiempo que fue una catástrofe ambiental, realmente gigante, fue también la ocasión de un despliegue organizativo y militante enorme que para los de mi generación fue fundante. O sea, los que estuvimos militando en las jornadas que se llamaban La Patria es el Otro, porque la consigna esa, hoy tan usual, casi forma parte del vocabulario habitué de la política argentina, por lo menos desde nuestro lado, fue ocasión de esas jornadas. Cristina Kirchner la dijo en un acto por Malvinas, que fue justo un día después de la primera tanda de lluvias, y fue el nombre que al toque se impuso para las jornadas de lo que estábamos haciendo acá, porque no podía tener otro nombre, y fue la experiencia más intensa que yo haya tenido como militante, sin duda. Fueron 2 meses y pico, por lo menos la parte más intensiva. Después, bueno, el trabajo siguió mucho más, pero
fueron por lo menos un par de meses de venir todos los fines de semana obligadamente y de quedarnos incluso algunos días en la semana acá, sobre todo al principio, cuando todavía parecía que podía seguir lloviendo, porque no se sabía si podía llover indefinidamente. Me acuerdo la primera noche incluso que parecía, como mañana también el pronóstico de lluvia, porque no se sabía lo que podía caer. De hecho, cuando entré, tuve la imagen de 1000 botellas de lavandina que habían llegado para entregarlas, y estaban todas en la parte de abajo, donde ahora estaban las mesitas de las agrupaciones, botellas de lavandina una tras otra. Me acuerdo conversaciones de, recuerden poner a esta botella de lavandina, que es lavandina, porque si no se la van a tomar, porque en ese momento faltaba todo. Estábamos nosotros también un poco desguarnecidos. Bueno, eso es ocasión de un recuerdo, gracias a que Josefina me invitó. Y el tercer agradecimiento, Josefina, es por la presentación, porque es muy precisa. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste, salvo con lo de intelectual, pero lo voy a corregir ahora mismo. Pero sí que para mí, además, yo hice un poco la tarea porque me leí el programa de la materia Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo y descubrí no solamente que yo era bibliografía, cosa que no sabía, sino que además que quería decirles algo que tuviera que ver con lo que o van a estudiar o están estudiando o en estas semanas están leyendo, pese a que son semanas interrumpidas por la infinidad de suspensiones producto de la situación que vive la Universidad Pública Argentina. De hecho, esto pudo no haber pasado porque digamos, la movilización pudo haber sido hoy y entonces hubiésemos pasado el día. Pero bueno, quería un poco tratar de inscribir lo que yo fuera a decir dentro de algo que les sonara un poco a ustedes también. No sé si leyeron el programa de la materia. Yo cuando era estudiante no lo hacía. Así que están todos automáticamente perdonados, pero sirve leerlo porque se entiende un poco por dónde va el pensamiento de la cátedra, ¿no? O sea, qué quieren hacernos leer, qué quieren hacernos o discutir. Y obviamente en una facultad que de por sí tiene que ver con el periodismo y comunicación, una materia de pensamiento político contemporáneo tiene que cruzar obligadamente esos ejes y eso no lo hace sin apelar a una categoría que es la que creo que salda, engancha la reflexión política con la idea de que finalmente estamos en una facultad de comunicación o de periodismo y que tenemos que hablar un poco de lo que se dice o lo que tiene carácter de discurso. En definitiva, en un contexto cualquiera sea, pero que en definitiva tiene que poder transmitirse en algo mediatizado. Y digo esto en la forma más general posible. Bueno, todo eso tendría que poder conjugarse a través de una idea que aparece un par de veces en esta introducción, en los fundamentos del programa. Que eso, no lo leyeron, pero los fundamentos podrían haberlo leído, que es la de giro lingüístico. Idea que gobierna, digamos, la discusión académica desde hace por lo menos 40 años, 50 años atrás, diría, y que es una de las claves que yo voy a tratar de traer un poco acá en relación con esta otra idea, que es la que yo vengo a presentarles a ustedes. No sé si de casualidad alguno escuchó nombrar alguno de los libros que saqué antes, pero la idea de este es el tercer libro de una pequeña saga. El primero se llama Teoría de la Militancia y el objetivo, como su nombre lo indica, es hacer una teoría específica de la militancia, lo que supone dos cosas. Primero que nada, tomarla como un objeto de reflexión y segundo, tomarla como el sujeto de la reflexión. Es decir, no hacer sociología y decir los militantes se visten así, asá, usan, como en mi época decían, BlackBerry, no sé si escucharon, no sé si saben, ¿les suena esto? Nos acusaban a los de la cámpora de usar BlackBerry en ese momento, que ahora será como el iPhone, ponele. No es hacer una sociología de cómo son, qué quieren, qué les gusta, eso no, todo eso no, sino al revés. Es la militancia quien piensa al mundo y no lo contrario, ¿no? En todo caso, y así se piensa a sí misma. Esto tiene un aspecto de monólogo. Me pareció que era un riesgo que había que correr. Y justamente por eso tenía que ser una teorización. Yo se los hago corto. Digamos, lo que me disparó originalmente a empezar
esta investigación, no sé si llamarla con ese nombre, porque no es académica, pero esta investigación, por lo menos política, fue la derrota en ese momento Frente para la Victoria ante Mauricio Macri en las elecciones de 2015. Con una pregunta que era bien básica en un punto. Era un gobierno que satisfizo demandas como no se venía haciendo en la Argentina desde los gobiernos de Perón. Un gobierno que había redistribuido la riqueza como no se había hecho en la Argentina desde la gran época de la industria sustitutiva de importaciones, que incluso con dictaduras de por medio era un proceso en general ascendente del salario familiar, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que ese gobierno pierda? Y pierde ante, no importa cómo se presentaba Macri en ese momento, pero en definitiva pierde, ¿no? O sea, ¿por qué perdió? ¿Por qué perdimos? Esa fue la pregunta, ¿por qué perdimos? Y en realidad todos los libros vienen a tratar de responder esa pregunta, pero no desde el lugar nefasto, oscuro y siniestro de la autocrítica, categoría que desprecio y que espero que no, si ustedes la quieren no me lo digan a mí, sino que se oculten ese comentario. No desde ese lugar, sino desde el lugar de realmente tratar de pensar qué faltaba para que un proceso como el de Néstor y Cristina continuara, sin más, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que pasar para mí? ¿No? Bueno, la respuesta es un poco lo que está en los libros, y yo podría simplificarla mucho acá, pero para empezar diciendo algo sería que en definitiva tenemos que salir de ciertos esquemas que son del pensamiento político clásico, que es la idea de que, por ejemplo, un pueblo, una sociedad, o la gente, o el individuo, como queramos llamarlo, se guía de acuerdo a sus intereses. Y que por lo tanto su comportamiento social está guiado por un interés que generalmente es material o económico, ¿no? O sea, que te vaya mejor. Eso sería una primera premisa, que es lo que justifica, tomo lo que dijiste antes, Josefina, que justifica la introducción de una cierta relectura del psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis es un pensamiento de que confronta con la idea de que la gente no necesariamente hace lo que le conviene, no necesariamente dice lo que supuestamente quiere, ni lo hace tampoco. Que puede haber ahí un montón de cosas de por medio. Y eso introduce la cuestión de la salud mental, que hoy es la palabra en boga, y que es una idea que yo trato de reenviar al psicoanálisis. Porque a veces si no la salud mental sola parece como irresoluble o como si fuese algo necesariamente muy nuevo. Entonces, que había que empezar a pensar la política en relación a que la gente no necesariamente hace lo que le conviene, ni necesariamente hace lo que quiere, ni los pueblos. Eso por un lado. Por otro lado, voy a citar al autor que yo, leyendo la fundamentación del programa, esta especie de alumno aplicado en que intenté ser para ustedes, un autor clave, secreto, quizás, no secreto porque aparece mencionado varias veces en la biografía, pero que es Ernesto Laclau, que es el autor de la teoría del populismo, que no voy a resumir ahora acá, salvo decir, en definitiva, lo que hace Laclau es introducir el giro lingüístico, es decir, la prevalencia del lenguaje como una especie de mediación absoluta de las relaciones sociales, como la base de la reflexión política. De manera tal de que si uno lee La razón populista, que es su libro del año 2005, que fue para los que estábamos militando en los momentos donde coincidían el kirchnerismo, el chavismo, Evo Morales, Rafael Correa, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, todo ese proceso que era regional, sin lugar a dudas. Bueno, el único libro que había de teoría política disponible, más o menos contemporáneo, y que más o menos tenía que ver con eso que estaba pasando, era la teoría del populismo de Ernesto Laclau. Y Laclau, en definitiva, lo que dice ahí es que el pueblo se construye. No está dado. El pueblo hay que construirlo. O sea que el pueblo no existe. Eso dice Laclau. Por eso es un autor provocativo en un punto porque no es que está el pueblo y nosotros tenemos que ver cómo lo representamos. La tarea es mucho más difícil. Hay que crearlo. Esto dice Laclau en La razón populista. ¿Cómo se lo crea el pueblo? El pueblo se agarran las demandas que están en la sociedad
que no imaginemos un momento como este es un momento ideal para la articulación populista. Que es, tenemos a los universitarios que no tienen presupuesto y están enojados. Tenemos a los médicos que no cobran. Tenemos a los jubilados que no tienen remedio. Tenemos a los trabajadores que no llegan a fin de mes y tienen 4 laburos para subsistir. Tenemos a las provincias que no tienen obra pública, entonces las rutas no se mantienen y hay accidentes de tránsito. Bueno, todas esas son demandas. La demanda primero se establece con el orden social y como es una demanda tiene carácter lingüístico. Esto es el giro lingüístico en la política. Es que las cosas se piden verbalmente, se dicen. El orden social, en este caso podemos llamar Milei, el tecnofeudalismo o lo que queramos, digamos, los que están arriba, no dan respuesta. Entonces la demanda queda ahí frustrada. Entonces aparece esta cosa llamada salud mental, que no es otra cosa que una demanda frustrada, ¿sí? Que no es otra cosa que una demanda frustrada, o varias. Y el pueblo entonces está, no el pueblo, lo que hay es, la demanda en sí misma queda frustrada. Y queda ahí, dice Laclau. Ahora bien, puede ocurrir, no es necesario que ocurra, pero puede ocurrir que esas demandas que están flotando, ese malestar, esa salud mental o insalud mental desagregada flotando, puede ser que se produzca un fenómeno que él llama de articulación, que es la siguiente. Que en un momento yo, que soy universitario, ella que es jubilada, aquel que es el que no le arreglan la ruta y el otro que no tiene trabajo, encontremos que nuestras demandas, si bien son distintas entre sí, porque no hay nada parecido a que no tener el remedio en el PAMI, a que ser un estudiante que no puede estudiar porque la universidad cierra por falta de pago a los docentes y no docentes, puede ser que encuentren algo que se llama solidaridad, que es una solidaridad basada únicamente en el hecho de que están frustradas las demandas. No en que, solamente en eso. Que de hecho es lo que muchas veces, cuando se produce esa solidaridad es, te está pasando lo mismo que a mí. Si bien es completamente distinto, somos diferentes, nunca nos cruzamos en la calle, tenemos orientaciones y problemas distintos, nada que ver un chico de 18 años que recién entra a esta facultad con un adulto mayor de 75 años que le rebotan en todas las recetas que le dio el médico en la puerta de una farmacia. Pero si se encuentran a través de la frustración de sus demandas, empieza a pasarse que esas demandas empiezan a ligarse, a pegotearse. Y si pasa con 2 demandas es una cosa, pero si pasa con 10 o con 20 o con todas, se arma ese gran pegote llamado articulación de demandas insatisfechas y ahí todavía tiene que pasar, todavía no tenemos el pueblo, dice Laclau, pero todavía tiene que pasar algo, que es que de pronto, sin que se sepa bien por qué, una de ellas se convierta en la que explica todo, como si fuera una gran metáfora de toda la frustración, la super metáfora de la salud mental insatisfecha o de la demanda insatisfecha. Cuando aparece eso que es un significante llamado tendencialmente vacío, hay que pensar que es una frasecita que en sí misma no significa nada, porque significa todo. Cuando aparece eso tenemos el pueblo. Un ejemplo, como todavía no lo tenemos acá en la Argentina, no voy a dar el ejemplo de ahora, porque no existe, quizás no exista nunca, pero el ejemplo del 73, o mejor dicho, el ejemplo de toda la época de resistencia peronista, es que en un momento había un montón de demandas, mejor trabajo, educación, salud, la que se imaginen. Pero en un momento había una demanda que representaba la parte por el todo. Y esa demanda era la vuelta de Perón. Por eso la consigna Perón vuelve significaba todo. Significaba, el ejemplo que pone Laclau en el libro es que una empleada doméstica va a buscar un medicamento a una salita, no se lo dan, se enoja, le tira una zapatilla en la cabeza al burócrata que le había denegado el medicamento y le dice viva Perón. No es nada eso, pero era todo, porque explicaba todo. Bueno, ese punto, para Laclau el pueblo existe ahí. Existe solamente ahí. Esto obviamente es un planteo muy interesante, se viene discutiendo en todo el mundo, en la academia de todo el mundo desde hace 20 años. La teoría de la militancia que yo acá voy a esbozar apenitas, es solamente un movimiento sobre eso, que es el siguiente. Bueno, sería esto. Con esto que dice Laclau,
parece posible, o fue posible, o quizás sea posible en el futuro, llegar al poder. O sea, ganar. Porque yo articulé, suponemos, todas las demandas, todos piensan que basta de este sistema que está ahora, o estos que están arriba, es el momento de los de abajo, bueno. Ahora bien, primera paradoja. La teoría de Laclau llega a su punto máximo, no cuando estamos viendo cómo llegar al poder, sino cuando supuestamente ya lo tenemos. Es el año 2005. La gente va 3 veces por semana a los restaurantes, ¿no? Los presidentes latinoamericanos se juntan y bailan en la calle, sin custodia. Entonces, en realidad, el problema que nosotros nos enfrentábamos no es, hoy sí lo es, y también lo era cuando había ganado Macri, pero no es siempre necesariamente o solamente, o el peor problema nuestro no es cómo llegar, sino cómo seguir ahí. Es la y esto es lo que Laclau no habla nunca. La razón populista jamás habla del problema de la manutención del poder político popular, llamémosle. Bueno, y yo creo que eso pasa por varios motivos, pero uno es que en su marco teórico todo está basado en que en realidad un buen gobierno, voy a ser drástico, pero un buen gobierno desarma al pueblo, porque un buen gobierno responde a las demandas, ¿no? Según Laclau. Con el modelo de Laclau, si el pueblo es demandas insatisfechas en una gran bolsa de gatos, cuando yo voy respondiendo a las demandas y doy trabajo, salud, educación, seguridad, eso se sale. Bueno, ya está, me respondiste. Estoy re contento. Te voto. Vas a ser reelecto, probablemente. Pero se produjo una desagregación. Si ya no hay frustración, ¿para qué nos vamos a juntar? ¿No? Y ahí aparece un problema que es, nosotros nos juntábamos porque estábamos mal, ahora no estamos bien, entonces nos separamos. Y este modelo que dicho así suena un poco tonto, tal vez empezaba a explicar una dinámica que empezó a vivir el kirchnerismo, sobre todo a partir del 2010, 2011, a partir de la muerte de Kirchner, diría, que es, no estaba en duda que el kirchnerismo había satisfecho aquellas demandas que en nuestro caso habían sido punto de eclosión en la crisis del 2001, que se vaya. La demanda ahí era, quiero trabajo, educación, salud, una vida digna y que se vayan todos, ¿no? Que se vayan. Bueno, que se vayan se cumplió, se fueron, ¿no? Eso fue lo que se vayan todos significaba todo esto junto. No sé si alguno participó de las asambleas, esas barriales que había en el año 2001, con la gente quizá más de mi edad. No, acá hay gente que sí había nacido. Bueno, los que sí habían nacido y que quizás fueron, eran cosas asombrosas, porque cada uno iba por cualquier cosa. No había nada en común en esa gente. Era una reunión de consorcio, pero horizontal, ¿no? Porque aparte los temas eran todos, era no tengo agua, no tengo trabajo, le robaron las zapatillas a mi hijo, era nada. No había conducción, ni nada, no había un pepino. Pero todo eso se llevó por delante, por supuesto, al gobierno en ese momento de la Rúa. Y lo que vino después, pues todo eso de los presidentes en un día era porque en la calle había un política por la calle, había mucha antipolítica, ¿eh? Eso era el reino de la antipolítica. En un punto. No, hay historias muy lindas de los senadores que se cambiaban el traje si tenían que ir a andar por la calle y se ponían ropa común para que no los... Pues si veían un traje te mataban, ¿viste? Lo que quiero decir es que el momento de la pregunta de la militancia surge cuando, en definitiva, la demanda ya fue satisfecha. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Qué fue la experiencia del kirchnerismo, quiero decir, del alto kirchnerismo, no de la no experiencia kirchnerista, la experiencia de otro partido político llamado Frente de Todos, ¿no? Que después de la primera demanda venía otra, ¿no? Entonces nos parecía muy bien, bueno, ya está, tienen trabajo, entonces quieren un mejor sueldo, perfecto. Y vamos a dar el mejor sueldo. Y después del mejor sueldo querían otra, ¿no? Lógico. Ahora querían créditos hipotecarios, perfecto. Y ahora quieren otra, ahora quieren ahorrar en dólares. Bueno, esto ya... De pronto, la demanda
que nosotros sentíamos que era lo que teníamos que hacer. La demanda descubríamos que no se detenía nunca. La demanda venía una y que satisfacer la demanda generaba otra y luego otra y luego otra. Y el problema en el momento no se podía. Nos encontramos entonces en una situación donde se rompía el encantamiento amoroso del bicentenario, digamos. Y ahí se produce un giro en el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que para mí es el giro ejemplar, y es el giro del cual todo lo que escribo es deudor, y lo que hago en lo posible también, que es que Cristina empieza a convocar al pueblo para seguir el rumbo del gobierno popular. Es decir, ya no se trata de que yo escucho lo que ustedes me dicen y los represento bien, sino que ustedes tienen que presentarse, es decir, convocar. Y ahí aparece el llamado a la militancia, el llamado a la juventud, la convocatoria, que ya eso no es explicable, no tiene nada que ver ya con la teoría del populismo. Si el populismo en un esquema consiste en que los de abajo le hablan a los de arriba, no son escuchados y entonces se unen todos y se llevan por delante a los de arriba, la militancia comienza desde el momento donde lo que está arriba, entre comillas, no se desespera por responder la demanda, sino en la medida en que esa respuesta pueda volver a abajo como una convocatoria. O sea, que se produzca un diálogo. O sea, no yo represento tus intereses mejor que nadie, sino yo represento tus intereses en la medida en que en un momento eso significa para vos también venir de este lado del mostrador a responder también, y eso significa volverse militante. Es solo el concepto de militancia que yo estoy proponiendo, no es que todos tienen que tener la vincha puesta todo el tiempo, las 24 horas al día. Se trata así de que venir del lado de la respuesta, no de solo estar siempre del lado de la demanda. Y estar del lado de la respuesta es asumir la responsabilidad, puesto que ahí viene, y yo digo incluso responsabilidad absoluta, en el sentido de que es una responsabilidad que asumimos quienes somos militantes, quienes nos sentimos interpelados por la militancia, porque esa es la forma de decirlo, que no tiene que ver con hacerte cargo de tus asuntos, de lo que te corresponde, sino con hacerte cargo de lo que no te corresponde. Porque básicamente por un ejemplo trivial, pero cuando yo vine acá como militante por las inundaciones, no estaba obligado por ley a hacerlo eso. De ninguna manera. Yo no era ni bombero, ni personal de defensa civil de este municipio, ni nada. Eso es hacer militante, ¿sí? El militante aparece cuando responde por lo que no es su asunto, en principio por lo menos, ¿no? Después podemos buscarle la vuelta, pero en principio no es su asunto. Entonces, esta es la presentación esquemática que quería hacerles, para no abundar mucho más, pero que acá aparece. El paréntesis que hubiese puesto yo sobre la noción de intelectual orgánico es solamente a los efectos de que el paso a la militancia, o sea, por lo menos en mi mirada un poco matizada, digamos, la idea de intelectual orgánico no deja de significar que vos sos un intelectual y entonces entrás como intelectual a la fuerza política, el partido, la organización o como se lo llame, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a militar pensaba en la idea de intelectual orgánico, pero me parece ahora que la transformación de un individuo en militante tiene que ser mucho más drástica como para que... No importa, porque a ver, cuando yo vine acá a acomodar lavandinas, yo no sé si era un intelectual, había cursado la carrera de letras en la UBA, pero ¿qué intelectual orgánico era? Ninguno. Y además, me parece importante que la transformación sea lo suficiente para ser simplemente un militante. Esa es simplemente un militante, que puede ser un día que escribe un libro, otro día es intendente, otro día... Bueno, son roles, funciones, qué sé yo, a algunos les va a hacer mejor una cosa que otra. Existen las características personales, algunos hacen mejor, le va mejor con los números, otro con las palabras, otro con lo que sea. Pero lo importante es que
todo eso, los talentos y las habilidades quedan al servicio de lo que mejor convenga. Cuando hay inundación no hacen falta, por ahí muchos intelectuales orgánicos, quizá, no sé, o que sí. Y se hace falta que se sube una camioneta y lleve las cosas a un barrio que esté inundado, ¿no? Entonces, y aparte porque la militancia te hace descubrir cosas que no sabías de las que eras capaz. Y me parece que así es como se plantea, y yo empecé a verlo con cada vez más nitidez, que la militancia puede significar, puede consistir en un paradigma político distinto completo. No es que yo hago la militancia para complementar algo que le falta a la CLO, sino que lo que busca hacer es una revisión generalizada de todos los conceptos de la política, porque en general la política siempre fue pensada, esto es más complicado, pero como si la militancia tuviese que representar a otro. Como que este no pudo venir, pero vine yo. Sería algo así la militancia, ¿no? La idea es que eso es una parte, pero que el sentido espiritual más profundo de esto no es cuando vos te sentís adecuadamente representado, sino cuando te sentís adecuadamente convocado. La felicidad del gobierno de Cristina era cuando descubrías que te habías transformado subjetivamente vos en otra cosa, y no cuando había aumentado la cantidad de plata que tenías en el bolsillo, que también pasó y que era necesario, porque para poder escuchar, veníamos de la antipolítica total del 2001, absoluta, para poder escuchar a un político, hacía falta que resuelva algo primero, pues si no, no te llevaba el apunte nadie. Lo importante es que el segundo mensaje ya sea sumate, ¿no? Y por esa razón, el medio de comunicación fundamental de la militancia, en definitiva, es la charla de encuadramiento. Cuando alguien se quiere sumar, y uno dice, bueno, yo me quiero sumar, ¿cómo es esto? Y bueno, le explicas. Ahí está el medio de comunicación de la militancia. Que yo trato a veces de extremar un poco para que se note la diferencia con un pensamiento que tenemos todos, mucho más espontáneo de lo popular, porque a mí me subleva un poco la idea de lo popular cuando el pueblo es algo que simplemente está ahí, lo único que quiere es comer asado, no sé, irse de vacaciones, ¿no? Esta idea del pueblo sin más, digamos, que yo creo que hay que asumir el reto de la CLO y del giro lingüístico, de no darle a priori existencia hasta que no pase algo, y que por ahí puede ser una manera de encarar los problemas que tenemos distinta o incluso de rediseñar lo que creemos que son problemas respecto de lo que no. Bueno, ese es el planteo que quería hacer como más global y ahora para que charlemos de lo que a ustedes les parezca. Gracias. Bueno, toca hacer el plenario ahora, que es componer con distintas voces también este encuentro, con lo cual yo no sé si esto está prendido, la verdad que no lo entiendo. Hola, hola. No. Mantenemos el grabador. Si no, el otro tiene que ver. Hola. Puede ser a capela, ¿no? Bueno, ¿se anima la capela? Hay que hablar fuerte. Yo mientras sigo intentando. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, ¿quién quiere preguntar? ¿Quién quiere romper el hielo? Pásalas porque voy probando si querés. Tenía una pregunta escrita acá. Bueno, en teoría de la militancia, básicamente establecer este concepto de que las demandas se forma como un círculo vicioso, ¿no? Acá en la cátedra lo llamamos el círculo vicioso de Celsi, porque es básicamente esta cosa en la que se generan demandas, si se satisfacen, el populista se mantiene en el poder, pero se generan más, y se forma un círculo vicioso en el que se van generando infinitamente demandas, y en algún momento, si esas demandas no se pueden satisfacer, entonces ahí es cuando nace la insatisfacción, nace el pueblo precisamente en términos de la CLO, y ahí es cuando pierde poder el populista de alguna manera. Lo expliqué medio como en términos simples, pero básicamente es algo así.
tomando en cuenta eso de que las demandas se generan infinitamente, porque es como, bueno, me pude comprar el auto, ahora quiero poder comprarme la casa y ahora quiero poder comprar más de $2.000 por mes. ¿Es posible que un populista se mantenga en el poder si siempre hay demandas para satisfacer y no hay tiempo ni capacidad de satisfacerlas todas? ¿De qué forma puede mantenerse uno en el poder? A ver, yo creo que, y me baso en esto, creo que en Laclau, porque yo me admito como post-laclauiano, en el sentido de que sigo tomando por lo menos algunos de los elementos esenciales, y al que le pueda interesar por esa parte, en este otro libro hay unas 30 páginas más sobre Laclau y sobre estos temas, ¿no? Pero una cosa que me parece importante destacar de él, que en definitiva, él en realidad nunca pensó el populismo como un proyecto de largo plazo. Él habló en todo caso, más bien del momento populista. O sea, en las sociedades hay una cosa llamada momento populista. El equívoco es total, porque obviamente cuando la derecha usa populismo, lo usa para otra cosa. Bueno, Laclau lo sabía, él usufructuó un poco ese malentendido en su favor, yo creo que fue una buena decisión. Pero populista es el momento. Es el momento donde se genera finalmente estamos todos de acuerdo, hay que sacar a estos, somos los de abajo, somos el pueblo. Ese es el momento populista. Cuando aparece el gobierno popular, viene después del populismo. No coincide con él. Y por lo tanto aparecen los problemas. Los problemas que son los problemas de todos los gobiernos populares, para los cuales hasta Laclau por lo menos no hay una teoría. No quiero decir que no haya soluciones concretas, prácticas, o sea, esto que tiene que gobernar 12 años, o sea, no es que no se sabe qué hacer nunca, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que no hay marco teórico para eso. Entonces, la respuesta es no, en definitiva, no hay gobierno populista directamente. Creo que hay gobiernos populares que son resultado, en el mejor de los casos, de un momento populista. En el caso de Venezuela puede ser el Caracazo, de un momento donde a veces eso se traslada a un líder carismático, que es también un elemento de la teoría de Laclau, pero que en definitiva lo más fuerte de toda la propuesta de Laclau creo que está en situarlo como un momento, que aparte es un momento que hay que decir que Laclau lo aclara también, puede ser de izquierda o de derecha. No es que el populismo es siempre bueno. De hecho, podemos sufrir populismos en contra, digamos, ¿no? Probablemente, ¿no? Entonces, alguien que canalice todo el malestar que hay con el gobierno del Frente de Todos y que articule muchas demandas con consignas que por ahí no tienen tanto que ver con eso, pero que finalmente, bueno, y eso también puede ocurrir. Entonces, yo creo que, y la crítica que yo le haría a Laclau, desde mi acuerdo genérico con algunas premisas suyas, es que es formalista, en el sentido de que, él mismo lo dice, puede ser tanto de derecho como de izquierda, y sobre todo no es una teoría de cómo sigue esto. O sea, para el cómo sigue esto, de hecho, es lo que quise hacer yo. No sé si hace falta. Primero, bueno, nada. Primero, yo soy un lector de tus libros. Este todavía no lo leí, pero los dos anteriores sí, me parecen muy interesantes. Entonces tengo cierta admiración intelectual. La primera impertinencia que me va a permitir es llamarlo Laclau en vez de Laclau, porque es argentino, porque digo Hurlingham en vez de Hurlingham. Y la segunda... Yo con Laclau nunca lo vi, entonces no, le digo como si fuese francés. No, sí, lo tenemos afrancesado y es nuestro, aunque queramos o no, aunque haya escrito en inglés o no sé si tanto, pero... escuchándote, digamos, me pareció muy interesante la exposición de por sí. Yo no tengo nada contra la palabra autocrítica, porque las cosas se perfeccionan con la crítica, justamente. Y también en Laclau, entiendo, él habla que ¿cuál es el otro extremo de esta lógica populista? ¿No? Justamente, o este momento populista. Yo creo que en él está bastante claro. Si hay algún psicoanalista o algún amigo psicoanalista, el famoso reducir el deseo de la demanda. Si estamos siempre satisfaciendo las demandas, ¿qué es lo que se vuelve? Se vuelve lo que él llama lógica
institucional o también democrática, que es un momento donde ya no está esto de outsider, de foráneo, de rupturista, se vuelve demasiado burocrático. Y yo creo que, digamos, articular siempre, satisfacer las demandas, siempre satisfacer, ponerse en esa lógica y reducir el deseo sobre el tema de la demanda, también de alguna manera entorpece un movimiento y también es capitalizado justamente por otro movimiento. Por eso está también muy bien esto de que no hay populismo de izquierda ni derecha. Por ejemplo, ahora el mileísmo, ¿puede ser llamado populista? ¿Por qué no lo vamos a llamar populista? Digamos, si tiene retóricamente la articulación, aunque sea de los argentinos de bien, aunque estemos de acuerdo o no, digamos, yo personalmente no, creo que ninguno de acá, pero digamos, podemos llamarlo populista, ¿por qué no sería populista? Me gusta para problematizar un poco justamente sobre esta cuestión, porque yo creo que en algún momento se perdió este momento de la militancia, esto que está tan interesante como lo exponés, digamos, esta respuesta total, esto de la juventud. ¿Qué pasó con las juventudes que conformaron justamente la CAM por ahí este momento del 2013, que a mí personalmente también me tocó en el fondo viendo compañeros, amigos que no les interesaba la política y de repente estaban ayudando a personas? Entonces, yo lo entiendo ese momento de juventud y qué es lo que pasó ahora, ¿por qué no están al lado, digamos, para responder eso? Bueno, primero, la primera parte de la intervención, justo este libro tiene largas páginas sobre psicoanálisis y sobre... de hecho, hay un capítulo, una comisión, se llama Nuestra Alianza con el Psicoanálisis, y otra se llama Homenaje a Néstor Laclau, están pegadas y tratan justamente un poco ese tema, digamos, ¿no? Hacer comparecer algunos conceptos de Lacan, en particular esa distinción entre el deseo y la demanda. Probablemente sí haya mucho de eso de que vos decís, de que digamos, para decirlo fácil, ¿no? En definitiva, Laclau parece no haber, es una idea que venimos trabajando, pero parece no haber sacado todo el jugo posible a la idea de demanda que tiene Lacan, que es mucho más dialógica y que tiene esta característica que cuando se satisface, aplasta el deseo. Esto no voy a explicarlo ahora porque es largo, y por ahí no es el foco de la pregunta, pero sí que en efecto, si se trata de algún deseo en la militancia, retomando algo que decía Josefina antes, se trata del deseo que tiene que ser lo que agujerea la demanda. Esto es. Y de hecho, está bastante homologada en este libro la posición del militante con la del analista. Viene un paciente y nos dice, soy un desastre porque me echaron del trabajo, mi novia me dejó, etc. Hay una demanda ahí. El analista tiene que tener cuidado de no satisfacer esa demanda, que sería decir, no, vos sos re bueno, la que te dejó no sabe lo que se pierde y los de tu trabajo son pésimos empleadores. Se trata de decirle, de escuchar, porque lo que está en esa demanda, si la demanda es satisfecha, lo que genera es, queda taponado el deseo. Y taponado significa que se lo tapona con una identificación imaginaria. Y por supuesto, ahí no queda otra que la demanda se tiene que volver cada vez más agresiva para ser oída, porque lo que hay que escuchar es otra cosa, ¿no? Esto sería muy esquemático. La militancia lo que trata de hacer es darle contenido a esa idea de que tiene que volver algo en forma de pregunta. En definitiva, el deseo es una pregunta para Lacan, entonces lo que tiene que volver en la demanda, lo que llega como demanda al militante tiene que ver con una pregunta la pregunta es por la posición de quien está demandando, ¿no? Y en definitiva, ser militante significa eso. Para no extenderme sobre esa línea que puede ser un poco más teórica y difícil de reponer para quienes no hayan leído ni mis libros anteriores ni y eso ya creo que nadie, salvo Josefina, lo logró. Lo más importante sería así que yo pienso que con las teorías y los gobiernos y los casos siempre se da una cierta dosis de adecuación e inadecuación. Decir que los gobiernos de Néstor y Cristina eran legibles bajo la teoría populista es un forzamiento. Pero al mismo tiempo, ese forzamiento me parece válido porque cuando vos estás en una época y hay determinados gobiernos y aparece un libro que es el único que explica, hay que hacer el esfuerzo forzado de cruzarlos.
Así que con respecto a si Milei es o no populista, bueno, creo que se puede sostener un poco, sí, pero hay que buscarlo en el momento del Milei ascendente, el Milei panelista. Este de ahora, obviamente que tiene elementos en su discurso que aluden a ciertos rasgos que tienen que ver con, por ejemplo, dividir gente de bien contra la casta, ¿no? Que son cosas como... porque Milei era a los de abajo diciendo eso. Macri no hubiese podido. Macri seguro que no era populista. Milei, bueno, es discutible. Lo mismo vale para Trump. Yo creo que lo importante con las caracterizaciones es preguntarse primero, no si Milei es populista o no, sino quién caracteriza, o sea, quién está haciéndose esa pregunta y para qué, en definitiva, ¿no? Porque yo soy reactivo a hacerlo derechología, digamos, es tratar de ver todo el tiempo qué hace la derecha, cómo es la derecha, qué piensa la derecha, cómo nos está ganando la derecha, ¿no? Una y otra vez parece que nos vencen, no dejan de vencernos. Vamos a ver este nuevo libro de Bifo Berardi, donde nos dice, todos moriremos. Este nuevo libro de, ¿no? Byung-Chul Han, estamos gobernados por el algoritmo. No, gobernados. Y aparte leemos nuestros suplementos culturales de nuestra ideología que dicen, reproducen esos libros y está todo mal. Puedo seguir haciendo nombres, pero voy a meterme en problemas. Pero lo importante sería, está lleno de esto. Lleno de gente que dice lo mal, el goce del capitalismo tecno-post. Bueno, de hecho, en el libro iba a hablar del tecnofeudalismo yo, diciendo que era una categoría completamente inventada y ficticia y que no servía para nada, porque de hecho hay un libro que se llama Tecnoceno, Tecnofeudalismo, Tecnocapitalismo, Tecno, que es todo descripciones de los tentáculos que nos agarran así como en Matrix, ¿no? Nos meten así. ¿No? Que hay un tema con eso que es, ahora es con la IA, el nuevo monstruo, ¿no? Que es, había escrito que era como, esto no sé por qué no lo puse en el libro, pero me va a quedar muy largo, pero que es como Frankenstein, ¿no? Como, esto va a tomar vida y en vez de ser un siervo nuestro, porque nosotros queremos generar, los humanos occidentales, que es el enemigo de este libro, queremos generar esclavos, ¿no? Como con las personas ya no da hacerlo, lo haremos con los robots o con las máquinas. O como Víctor Frankenstein lo hacía con un cadáver que encontró, le inyectó electricidad, el cadáver cobró vida, pero en vez de ser su esclavo se dedicó a cometer asesinatos, ¿no? Pero porque no tenía amor. Esto no sé si leyeron en la novela de Mary Shelley, Frankenstein, pero ese es el tema. Es rechazado el monstruo, que no se llama Frankenstein, porque Frankenstein es el doctor. Entonces va cometiendo crímenes hasta que al final se suicida el mismo monstruo. Salud mental, también podemos decir, ¿no? Para poner salud mental a todo. Y el tema es que, claro, que la máquina cobre vida a esa hora, ¿no? La IA, no sé qué va a hacer. El pueblo de Ernesto Laclau también está tan poco vivo como el monstruo de Frankenstein o como la IA. De hecho, que la IA nos responde cosas. Bueno, el pueblo también parece responder. Eso es la clave, digamos, ¿no? Parece responder. También parece ser un sujeto, el pueblo. Solamente que es una articulación de demandas insatisfechas, que es un momento, que dura lo que un suspiro. Pero la preocupación de ver si el otro es un ser inteligente, o en el sentido de que es un ser consciente, el test de Turing, digamos, ¿no? Bueno, hay que ver cuál es la funcionalidad política de eso. Hay la tendencia, y por eso el libro se llama Plenario para un manifiesto de la militancia. Que no me animé a escribirlo porque no soy tan loco, pero sí que hay que generar discusiones para empezar a manifestar nuestro programa, lo que nosotros queremos hacer. No quiero escuchar más sobre lo que hace el tecno post ultra soft capitalismo del futuro, porque digamos, desde la caída del muro de Berlín, los últimos 30, 40 años de la producción intelectual es esto. Y me parece que lo que eso produce es justamente consolida la separación entre la política y la academia, lo voy a decir así, porque en definitiva eso es ciencias sociales, dando vueltas sobre ciencias sociales, donde nunca está el momento, la parte buena, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Y eso, el libro termina ahí. O hay un apéndice, hacia un no sé qué, ¿no? Pero no está planteado directamente. Yo quería escribir algo que fuese directamente de nosotros. De hecho, no hablar en lo posible de la derecha, o de la ultraderecha, o la no sé qué, hasta tanto no esté muy establecido qué somos nosotros, cuál es nuestro programa, qué queremos hacer desde un punto de vista
filosófico, en el sentido de conceptual, ¿no? Y ahí me parece que está por ahí algo que me parece que es una actitud, el optimismo de la militancia de que hablaba al principio Josefina, es ese, no es que todo sucede, no es el optimismo de decir seremos felices en 10 años o en 100, se trata de decir, de pensar la realidad en relación a nosotros como punto de vista y no solamente inmerso, sino que somos nosotros los que definimos el sentido de las palabras y hacerlo. No decir, yo puedo decir simplemente todo es una construcción discursiva, son todos acuerdos en el medio de un gran relato general donde nada es sólido. Perfecto. Pero vos qué decís, ¿no? Porque ahí está el punto. ¿Vos qué decís? Y bueno, por eso definen las palabras. ¿Qué significa el Estado desde el punto de vista de la militancia? ¿Qué es? ¿Y el ambiente? ¿Qué es un individuo? ¿Qué es la familia? Todo eso está definido en este libro. Por supuesto, pueden ser tonterías de un loco. Eso es un riesgo que hay que correr, pero hay que correrlo. La locura es el nivel que estamos dentro de la correlación de fuerzas. Cuando uno dice cosas que suenan locuras, es porque tenés muy poco poder. Si tenés un poco de poder, eso ya califica de discurso. Y si tenés mucho poder, eso ya es la hegemonía y todo el mundo piensa que eso es lo normal. Milei es un buen ejemplo. Está loco, claro, estaba loco. Estaba loco al principio. Ahora lo que él es un discurso y está peleando la hegemonía. Entonces, esta idea que a mí me subleva, ¿no? Leo esos libros llamados La rebeldía se volvió derecha. Bueno, ¿y vos qué estás haciendo? Es como, che, vamos perdiendo. Ah, mirá. Es lo mismo que diría, se está inundando la plata. ¿Y vamos? ¿O qué hacemos? ¿No? Eso sería. No, hay un montón de agua. Ah, llovió muchísimo. ¿Y? Ahí está el punto. Yo creo que buena parte, no iba a decir todos, un montonazo de intelectuales son parte de la propaganda neoliberal, aun cuando parezcan de nosotros y nos encontremos, lo único que hacen es reproducir las condiciones de nuestra sujeción. Imaginemos la teoría feminista que consiste en esto. El patriarcado es total, vencerán siempre, nos matan, no queda otra cosa que hacer que rendirse. Eso no parece teoría feminista, ¿no? Bueno, el feminismo hizo algo, y también está reivindicado en este libro, que consiste en teorizar lo que nosotras queremos, o sea, lo que se quiere, no solamente lo que que también, por supuesto, hay toda una historia que contar del patriarcado, pero no es solo eso. No puede ser solamente describir lo mal que nos va. En política eso se llama simplemente derrotismo, tiene un nombre viejo, hay que salir de ahí. Y creo que hay mucho que aprender de la teoría feminista en el sentido de que se pusieron a escribir, a decir, A, B, C, a definir las palabras. Esto significa así, esto se dice así. La transformación incluso llegó al lenguaje. Eso es. Y me parece que hay mucho que aprender de esa osadía, de esa energía, pero es curioso porque lo que estamos haciendo todo el tiempo es decir, bueno, ahora el tecno, no sé, no, la verdad que es realmente deprimente. Y yo no quiero, por mi salud mental, en buena medida. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Disculpa. Bueno, nada, para un poco tomando lo que vos decías, te quería consultar cómo se enfrenta la estigmatización de la política o de ciertas formas de la política para que se dé el salto de la solidaridad común que puede expresarse en un momento coyuntural, como fue la inundación aquí en La Plata, como dijo el compañero, hubo mucha gente que no militaba antes, pero tampoco militó después, digamos. Estuvo en esa coyuntura porque hubo algo en sus valores, que es uno de los elementos que tomamos acá también para discutir, cómo la política se construye a través de los valores, ¿no? Hubo algo que lo movilizó para estar en la coyuntura, pero no para después continuar en el tiempo. ¿Cómo se enfrenta? En el marco de la estigmatización de la política y la construcción del sentido común. El gran problema, es el que vos planteás, es siempre... La verdad que casi no hay persona que en algún momento no sea capturado por una causa noble, aunque sea... Ahora, por ejemplo, con las marchas universitarias creo que es otro caso como que va medio mundo. La verdad que van gente que sabemos que quizás votaron a este, ¿no? O sea, y sin embargo, ¿no? Bueno.
creo que hay diferencias y matices con cada uno de los hechos, pero lo fundamental es que lo que garantiza que las buenas intenciones vayan más allá de las buenas intenciones es la organización política. No hay otra cosa. Es decir, alguien tiene que seguir siendo bueno, digamos, ¿no? Como todos podemos ser buenos una vez y donarle a los bomberos, ¿no? 20.000 pesos. Pero la cuestión es cómo sostener la bondad. Lo digo así bien. Para sostenerlo, hace falta hacerlo de forma organizada. Entonces, lo primero diría, si alguien tuvo ese impulso, bueno, probablemente, podemos decir de muchas maneras, pero una opción es que haya fallado la estrategia de encuadramiento. Porque encuadrado significa decirle, ¿vos te gustó esto? Sí, bueno, se puede hacer siempre esto, no una vez. Si eso se logra, que es un proceso llamado formación política, porque las causas de ese fenómeno, tarde o temprano vamos a poder reenviarlas a una cuestión política, en un sentido muy general la idea de política, y después aparece la cuestión de la organización, que es cuando sos re bueno, sos re simpático, está la causa noble de por medio, pero hay que mantenerlo. Para mantenerlo, ahí pasamos de la vida en colores, la primavera, donde todos son simpáticos, las chicas lindas militan en tu organización. Pasan esas cosas que pasaron en un momento, y que estás de moda. Sos como una banda de rock. En su momento pasan tus temas por la radio. Estás bárbaro. Eso va a terminar. Eso va a terminar. Pronto, además. Así que, ¿qué hacemos con este prestigio que tenemos, esta onda? Estamos de moda. ¿Qué hacemos? Bueno, generalmente no se hace nada. Entonces pasa la moda y puede ser como la coordinadora de los radicales, que bueno, estuvieron re de moda y en un momento, fácate, ¿no? Eso puede pasar. Y después te estigmatizan, causas judiciales, todo, todo el camino. Pero si hay un adecuado encuadramiento, una adecuada formación política y una adecuada organización, y por lo tanto se da la relación social básica de la militancia, que es la conducción política, porque la conducción no es un señor que está en un castillo, o Cristina en un castillo haciendo así con el dedo, no, sino que es una relación que se tiene que dar en cada nivel. En ese caso, entonces se puede mantener. Cuando se mantiene es porque funcionó ese mecanismo. Yo empecé a militar porque escuchaba a Cristina y sentía que era eso. Pero después yo no iba a ver a Cristina todos los días. De hecho, nunca. Entonces tenía que hablar con otro que no era Cristina, o otra que no era Cristina, y tenía que funcionar lo mismo. ¿Cómo hacemos? Porque, bueno, pero eso es una organización. Una organización es que vos no pidas reunirte con Cristina para que ella te diga lo que tiene que hacer, porque no. Eso no es estar organizado. Eso no es organizarse, es otra cosa. Es ser un entrevistador o la gente que obviamente es un momento muy, muy importante también, pero eso no va a pasar siempre. Entonces hay que hacer que esto funcione un poco más anónimamente, un poco más con un procedimiento. Eso se llama conducción. Conducción es dejar que otro te conduzca. Eso lo dice Perón en Conducción Política, es eso. Es despertar en la masa el sentido de la conducción. No se puede conducir lo que no está organizado, dice Perón. Entonces, me parece que el problema de la conducción, que es el problema de la durabilidad de la militancia, el segundo libro se llama La organización permanente por eso, porque es un juego con el de la revolución permanente, ¿no? Pero la revolución, no. El desafío no es estar todo, no se puede revolucionar todo el tiempo. Los momentos mágicos, luminosos, donde sentís que todos piensan como vos, eso nos pasó en el kirchnerismo, ¿eh? Parecía que estamos solo nosotros jugando en un partido de fútbol contra nadie, en un momento. Piensa que Cristina ganó el 2011 con el 54-55% de los votos, y el segundo fue Wiener, que creo que sacó, o menos, no sé, y la tercera la Carrió. Todos decían lo mismo que nosotros, pero más diluido. Era como, no había otra cosa, no había derecha en Argentina, no parecía. El segundo era el Partido Socialista, o sea, no. Eso cambió a los 4 años. Entonces, lo que me parece es que una teorización de lo difícil es, porque este es otro axioma de la propuesta esta, en definitiva que no se transformar la realidad o transformar el mundo no es el objetivo, sino transformar a las personas. O sea,
porque a veces uno piensa en transformar el mundo como cambiar leyes, se debe transformar la relación misma de los individuos entre sí, y la actual se llama individualismo occidental, y la propuesta es tomar conducción política de Perón como si fuese la Constitución Nacional, en definitiva. O sea, que el modo de relación sea el de la conducción. Que es algo que, pensado a fondo, se da de bruces con buena parte de nuestro sentido común más arraigado, que es liberal, por supuesto, y trabajar sobre eso me parece que tiene rasgos utópicos, o incluso es la verdadera utopía, que no consiste en realizar tu verdadera esencia, porque a lo mejor la conducción te necesita para otra cosa. Yo no sé si realicé mi verdadera esencia, no sé cuál era. Por aparte es una niebla metafísica incognoscible, pero lo que sí es que en todo caso uno trató de ser útil en cada momento para lo que la conducción dispusiera. Y la conducción no es, otra vez, no es algo que está allá y tirano, que te pega con un látigo y te obliga a hacer cosas, porque eso es la conducción militar, pero la distingue bien. La conducción política es, vamos a hacer lo que yo diga, si vos querés, siempre que sea lo que yo pienso que hay que hacer, en la medida que vos quieras, pero no podemos discutir todo el tiempo, porque si no, esto es una asamblea, la asamblea es la muerte, ¿no? Claro, eso. ¿Alguien más? Tenemos tiempo para una preguntita más. Sí, Tato, dale. Me va a pegar, el tipo no se hace autocrítica, yo vivo autocriticándome. Ahí está, Yo lo leo y lo cito, no lo entiendo, ¿no? Pero vine acá a veces, pero digo que es muy interesante, especialmente el primer libro. A mí me gusta El militante fiel. Che, vos decís, o sea, yo no sé si a este lo tengo que aguantar todos los días yo, y si la Clo, la Kling, o sea, a mí me gustan los que se quedaron acá, no los que se fueron lejos, ¿no? Porque por otro lado pasa la cultura. Y para peor, sería bueno decirlo, ¿no? Que le ofrecieron ser ministro en la UNESCO y para no perder la jubilación inglesa porque era ciudadano inglés, no aceptó. Yo soy un troglodita. ¿Viste que voy a hablar de troglodita? No soy de eso. Soy viejo, medio pero y ciego. ¿Viste que en las creencias occidentales cristianas los ciegos son sabios? Bueno, a muchos, yo no. Pero a mí lo que me gusta es el concepto de pueblo. Ahora vos decís que el concepto de pueblo se construye. Y yo digo que hay varios pueblos. Yo no soy teórico, te pido disculpas, en serio, Damián, o sea, vengo desde una admiración que no es ciega, ¿no? Pero que, no porque mucho admiro ciegamente, pero ya te insisto, te he citado, ¿no? Y de paso, lee Perón periodista, porque ahora te quiero remitir a la historia, porque de la historia no hemos hablado, porque vos estás muy parado en el presente y me fascina, porque yo como buen historiador me voy al pasado, pero para tratar de cambiar este presente que me asfixia, me mata, ¿sí? Pero pueblo, para mí hay varios pueblos, porque había un pueblo peronista y de pronto el 23 de septiembre de 1955 la Plaza de Mayo se llenó y decía, no sé, leña, 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 Aramburu, Aramburu, qué sé yo, qué cuánto, y ese también era pueblo. ¿Y qué pasó con nuestra organización? Porque lo que me fascina es la palabra organización, Damián. Venía más, yo quería que hablaras del segundo libro, porque como decía el general, ¿no? Y yo lo puedo conducir porque están organizados. Si no, lo que no está organizado no se puede conducir, ¿no? Y yo soy peronista, y acá hoy nadie me conduce, porque los chicos no saben organizar, ¿no? El quilombo al menos, como para poder hacer algo. Bueno, entonces, para mí hay varios pueblos, ¿no? Y esos varios pueblos, no sé si naturalmente, yo creo en la construcción política, la construcción que organiza, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para interpretar esos pueblos? Y esa demanda que muy bien marcás, pero si le metés mirada retrospectiva, ¿qué le pasó a Perón en septiembre? Porque sería bueno, a lo mejor, tal vez nuestro problema es que venimos teniendo una ignorancia aprendida.
y a este sí lo adoro, a este sí lo admiro ciegamente, ese Jaureche se quedó acá, ¿no? Y no cobraba en libras esterlinas. Entonces, ese ver, ¿no es cierto?, por qué al peronismo lo arrasaron y de un día para otro no hubo más peronismo. Sí quedaron muchas cuestiones, ¿no es cierto?, que el día de hoy tenemos el aguinaldo, las conquistas sociales y todo eso que lo estamos perdiendo. Yo voy a corregir, este muchacho no es loco. Los locos tienen cura, los nabos nunca. A este no le gusta la papa frita, si es un estúpido. Pero bueno, háblame sobre el pueblo, pero háblame sobre varios pueblos, porque quiero ver en cuál estoy, ¿sí? Y háblame de la organización, un cacho, a ver si puedo sacar algo como para ir para adelante. Y populismo. ¿Sabés? Yo soy casi de consignas, ¿no? Porque soy viejo y aparte, como pienso cortito, no puedo mucho. Nacional. Si vos decís nacional, tiene como 440, que ahora voy a ver si lo compro, vamos, estoy jubilado. Pero, ¿sabés cómo se reduce? Dale, metele entonces con organización, con pueblo y con nacional. Bueno, y yo me doy por bien pagado. Y sé autocrítico, papá. Sé autocrítico. Si no, no. Bueno. La idea de lo... Decís que hay varios pueblos. Bueno, eso ya es todo mi argumento, porque si hay varios, no hay uno. Entonces, no, por eso, pero tomo como ejemplo. Justamente, si en el 50... de hecho, ya es sabido historiográficamente, hay historiadores que lo han sostenido, ¿no?, que la principal fuerza política en Argentina es el antiperonismo y que el peronismo viene como, en cierto modo, después, en términos de número. Es la razón por la cual Menem puso en la Constitución, para luchar contra el balotaje, que siempre perdemos, el 40+1 o el 45 en primera vuelta. Eso me parece como fuerte, como argumento, y sin que yo vaya acá a profesar solamente mi repudio a la figura de Carlos Saúl Menem, por ser un traidor a los auténticos valores del peronismo. Si algo expresa esa postura es que el peronismo en realidad quizás no sea la mayoría de la sociedad. Y esto, a mí lo que me importa marcarlo es que en la historia, dado que sos historiador o que te interesa la historia, justamente en la historia hay respuestas y también hay preguntas que no tienen respuesta. Y la historia es tanto la historia pasada como la reciente. Y para mí es importante, el sentido histórico, creo, aparece en la teoría cuando uno puede hacer un concepto. Es decir, cuando puede decir, bueno, un concepto finalmente es variedad de casos. Casos que sucedieron o que pueden suceder. O sea, la historia, porque en definitiva las cosas suceden ahí. Y yo creo que hay en la línea dominante dentro de nuestra tradición política ha sido el revisionismo. Esa fue como la gran estrategia de la proscripción, básicamente, ¿no? Y que llega hasta y que eso fue un movimiento fuerte bibliográfico, o sea, eran libros que se escribían y se leían mucho. Y yo creo que la tradición historiográfica llega a un punto que es preguntarse, pero ¿por qué? Esta pregunta, no, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué perdimos? ¿No? Que la pregunta de por qué perdimos del 2015, que me hice yo, y tantísimos otros, puede ser la pregunta de por qué cayó Perón, por qué Perón no le dio las armas, por qué era verdad que iban a bombardear Ensenada o no. Eso de la historia queda ahí. Y me parece que pensar la historia. En este libro, en el último, hay un capítulo sobre la izquierda peronista, en particular sobre ese fenómeno. Siempre lo importante es tratar de sacar, en relación con el presente, de los problemas que tenemos ahora, iluminar la historia con ese prisma, ¿no? Yo diría... Lo diría al revés. No hay forma, me parece muy seria, de responder qué hubiese pasado si
Perón le daba las armas, etcétera, ¿no? O lo que fuere, si no nos peleamos con la iglesia, esas cosas, ¿no? Como los 3 o 4 tópicos clásicos de por qué perdimos del 55. Lo que sí creo es que hay un trabajo que para poder rescatar nociones de una vitalidad enorme, como por ejemplo la de organización, es necesario hacer concepto de eso, para que podamos usarlo ahora. Porque si no nos va a quedar que esta organización no es como la de antes, que ya sabemos que era mucho mejor, y así sucesivamente. Y me parece que puede ser, o dejando de lado que todo tiempo pasado haya sido mejor, lo cierto es que la premisa del optimismo de la militancia nos obliga a mirar para adelante también. Yo diría, con respecto a organización, lo que hay para hacer es leer Conducción Política como un libro que no está destinado, porque Perón tampoco lo pensó así, solamente a cuadros jerárquicos del movimiento nacional justicialista, sino como algo para todos los argentinos. Vieron que Perón en un momento herbívoro había transformado lo de una de las verdades peronistas, que para un periodista no hay nada mejor que otro peronista, la había transformado en que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Propongo que, si eso es así, entonces lo que vale para la militancia peronista, que es que tienen que leer Conducción Política, vale también para los argentinos. Porque no vamos a gobernar la Argentina y transformarla en una comunidad organizada, que es el anhelo que yace filosóficamente en las bases del peronismo, si la gente no se organiza. Lo decía así. Por supuesto que Perón cuando lo plantea en organizaciones a través de las instituciones intermedias. Pero para poder participar, organizarse políticamente significa que tu demanda no es lo principal. Lo voy a decir así, en términos de la CLO, o de la CLAU, porque yo no sé decir la CLAU, así que voy a decir la CLO. Que es, tu demanda no es lo principal. Si vos, a ver, si viene un militante de nuestra unidad básica o una persona que quiere militar y nos dice, yo vengo porque tengo un problema personal, le decimos, perfecto, desarrollo social es allá. Acá no venís por tus problemas. No venís por tus problemas. Quiero trabajo. A la fábrica, si es que hay, seguramente no haya. Acá venís por los problemas de otros. Es importante rebotar rápidamente a los que vienen a buscar en la unidad básica respuestas, porque no tenemos eso. Usted tiene que ir a militares por los problemas de otros, y eso es organizarse políticamente. A partir de eso, uno puede deducir las nociones fundamentales, como por ejemplo la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina significa en que tu demanda, tus problemas, tus problemitas en la cabeza, tu salud mental, porque acá están todos con la salud mental es todo, ¿no? Estoy triste, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Bueno, perfecto. Eso a un lado. Porque ahora son los problemas de los demás. Eso es la disciplina. El encuadramiento es justamente el momento donde uno habla con otro que ya hizo ese proceso y te explica cómo hacerlo. La formación política es, leo historia, básicamente la formación política siempre consistió en eso, en leer historia, para ver cómo lo hicieron otros en otro momento esto mismo. Que es el arte de no ser un individualista. Ese es el tema. La comunidad organizada es eso. Es tratar de no ser un individualista. Estaba el otro peligro de la tiranía del Este, hoy podemos darlo por superado, ese problema, pero ahí está el punto. Me parece que, y para mí esa es la utopía en sí misma. La utopía no es, lo voy a decir así, la noción de felicidad, inclusive, habría que ver si eso es lo que el objetivo de la política. Excepto que, o mejor dicho, definamos qué es la felicidad. No nos quedemos con la idea de que consiste en consumir mucho, porque en un momento va a venir el pan negro. Y Perón dio pan negro. No hay pan blanco, hay pan negro. ¿No les gusta el pan negro? Pues vayan a leer historia y política, porque si ustedes van a pedir pan blanco cuando hay pan negro, no hay. Lo podemos traducir de otra manera. No hay dólares para el año 2014. Se disfrazaban, la gente hacía martes disfrazada de dólares. ¿Se acuerdan de eso? No hay dólares. Los tenemos que usar para la industria. No hay. No te voy a dar dólares para que vos compres chucherías por internet. No, me parece que es una buena discusión para dar. ¿No? Bueno, pero no el control de cambios de capitales. Bueno, pero un gobierno que gobierna decide en qué usar las cosas. Y lo tenés que entender. Y si no entendés, sos un individuo que tiene sus demandas. Esta es mi demanda. A mí, yo no me caso con nadie, ¿no? Dicen los antipolíticos. Resolver mi problema. Bueno, pero es que, yo por eso digo, hay que ver si la función de la política es resolver los problemas a la gente y nada más que eso.
Tal vez sea resolver los problemas a la gente para que de eso se pueda generar un diálogo donde nosotros podamos a su vez pedirles algo, que es súmense, en definitiva, ¿no? Para de esta manera terminar con la distinción habitual entre las bases, que son siempre inocentes y buenas, y los malditos líderes que siempre traicionan, siempre, los políticos, ¿no? En definitiva, ¿no? Que en definitiva es, nadie me representa, nadie me entiende. Bueno, esa es la figura de alma bella que parodia Hegel en la fenomenología del espíritu, ¿no? Que todo está mal, nadie me entiende, soy único. Bueno, no. El punto es, la mayoría de edad también de una ciudadanía es la asunción de responsabilidad. Me parece elemental esto. Me parece elemental en algún punto, y para mí esta es la manera, cada uno es ortodoxo como puede. Yo de esta manera, me parece que donde está el Perón, que rompe definitivamente con la tradición política representativa sin más. De hecho, las invitaciones de Perón de los años 70 a una democracia participativa, radicalizada, vienen por ahí. Pero no es para que hagamos una asamblea para cada cosa, no. Es para aprender a autodisciplinarse. Eso me parece que tiene un elemento en lo que se convierte una persona cuando deja de ser simplemente un individuo y pasa a estar un militante organizado. Y bueno, probablemente después cuando viene una inundación, haces así, y fue lo que pasó en ese momento, y vienen todos para acá. Hoy sería imposible. No, son comparaciones pero siempre odiosas, pero lo que pasó en La Plata en 2013 difiere mucho de lo que pasó en Bahía Blanca. Y la catástrofe fue similar, por lo menos. Pero ¿qué faltó? Que no estaba esto. No es que vos decías esto, porque obviamente el gobierno era y un montón de situaciones. Yo creo que no hay que, con eso termino, no hay que temerle a una radicalización del planteo de la militancia para la vida, sino vamos a dejar que los exagerados y los radicalizados sean los de derecha, mientras nosotros simplemente nos dedicamos a cuidar el estado de bienestar, los pedacitos que queden del estado de bienestar. Bueno, por lo menos nos sacaron el aguinaldo, pero por lo menos tenemos vacaciones. Nos sacaron las vacaciones, pero por lo menos nos dejan ir con nuestra familia a brindar el 24 de la noche de diciembre. O sea, la posición defensiva en la que estamos hace muchísimos años tiene que cambiar también el plano teórico. Tenemos que ser nosotros, creo yo, los que planteemos el escenario alocado, en definitiva, porque si no, nunca va a pasar que el miedo cambie de bando. Y los grandes momentos de avance fueron cuando nosotros teníamos confianza y ellos no. Ahora pasa lo contrario. Ahora todo Peter Thiel, qué sé yo, ¿no? Todo. Pero es que si nosotros no decimos nada, esto va a ser así. Tenemos que un pasito adelante, ¿no? Sería uno. Quizás yo diga cualquier cosa. Vamos a decir que estos libros, delirios de un chico de Hurlingham que vino hoy, bueno, pero algo en esta dirección, en alguna dirección tenemos que hacer, para dejar de escuchar sobre lo mal que está todo. Eso. Bueno, gracias. No sé cómo. Bueno, antes de que se vayan, decirles que tenemos el libro acá para quien quiera seguir en esta espiral de la crítica, ¿no? Porque la crítica siempre es colectiva, ¿no? Siempre, aunque hable solo, aunque lea un libro, estoy haciendo crítica con otros, que pasaron antes, otros que vendrán después. Y agradecer de vuelta, Damián, que hayas venido a compartir esta reflexión que recién ahí con el cierre de Tato yo pensaba, qué importante la historia, porque muchas veces nos alumbra el futuro, siempre nos alumbra el futuro, nos hace hacer críticas sobre el presente y nos alumbra el futuro. Y no por nada se dicen que los días más felices siempre fueron peronistas. Y también que los pueblos tristes no vencen, con también el espíritu de Jauretche y toda esa reformulación del peronismo que se rehizo y que todavía falta hacer. Y en ese sentido agradecerte, Damián, porque la verdad que vos estás mostrando que mejor que decir es hacer, de un militante a una gestión militante. Y esto es importante porque muchas veces para los militantes, para los periodistas, para los comunicadores, se nos reclama
neutralidad, se nos reclama que no tomemos partido, se nos reclama asepsia, y a veces cuando uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué es ser militante? Digo, y está tan estigmatizado el militante, ¿no? Porque parece que es acrítico, justamente, parece que no piensa, que le indican lo que tiene que hacer. Bueno, todo lo contrario, nosotros sostenemos que militar es, primero que todo, involucrarte en los problemas, y que solo siendo parte podés decidir cuál es la mejor alternativa en conflicto. O sea, no hay otra forma de hacer crítica con muchos elementos que no sea siendo parte. Y esto es fundamental porque siempre la demanda se puede patear la pelota, ¿no? Incluso a veces es una forma utilizada como para sacar de los límites de la nación, ¿no? La demanda es todo el problema es el imperialismo, todo el problema es el tecnofeudalismo. Digo, y nosotros me parece que tenemos que asumir, y este es el primer ejercicio, asumir que si no sabemos cuál es la respuesta, tenemos que involucrarnos. Y así, y solo así, digo, y con lo que hace Damián en su gestión, es un estado de cercanía, un estado militante, y desde la herramienta que tengamos es posible acercarse un poquito más, escuchar, dar una mano, pero también pedir que agarren la nuestra y que caminemos juntos, ¿no? Y ir sumando, seguir multiplicando. Así que gracias nuevamente por estar acá.